Al libro de Hechos, capítulo número 16. Gloria al Señor. Si están contentos, digan amén. Amén. Si están tristes, pues les invito a que se arrodillen y hagan oración ahí donde están. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Que si alguno está alegre, canta alabanza. Pero si están tristes, dice la Biblia que hagamos oración. Capítulo número 16, versos 25 y 26. Vamos a considerar esos dos versos de las Escrituras. Y cuando lo tengan conmigo, dicen un amén, un gloria a Dios. Amén. Vuelvo y repito, capítulo número 16, libro de Hechos, versos 25 y 26. La palabra del Señor se registra así de la siguiente manera. Tengo el inmenso honor de leerla en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esta es palabra del Señor, es fiel, es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Oremos. Amantísimo Señor y Padre que estás en los cielos, eterno Dios, creador de todas las cosas, a ti nos dirigimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, reconociendo su señorío, su autoridad y su grandeza. Tú que lo elevaste a los más altos, amén, a los más altos y cumbres lugares de los cielos, Señor. A Él honramos en esta preciosa hora y bendecimos su nombre, y reconociendo que eres tú el Señor de este lugar y que tú nos prometiste que no nos preocupásemos lo que habríamos de hablar, porque el mismo Espíritu Santo nos daría las palabras, lo que tú tienes para con tus hijos. Sé propicio a la necesidad de tu pueblo, Señor. Pongo mi vida en tus manos, confío, Señor, en tu sabiduría, en lo que tú tengas para mí, Señor, en esta tarde, y a la vez para retransmitirlo a tu iglesia, Señor, y entendiendo que cuando tú estás, no existe ninguna adversidad, ningún poder antagónico que pueda resistir, Señor, de estar en el lugar donde tú estás. Por lo tanto, sometemos a toda fuerza y todo poder antagónico, Señor, al estrado de tus pies, y declarando que Jesús es la autoridad de este lugar y el Señor de la iglesia. Y por Él y para Él siempre, Señor, nos dirigimos dándole todo honor y toda honra y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Voy a manera de tema decir que hoy hablemos, amén, vamos a hablar acerca de alabando a Dios en la prueba. Vamos a hablar acerca de alabando a Dios en medio de la prueba. Yo no sé si algunos de ustedes, ¿verdad?, han confundido a través del conocimiento de la Biblia la diferencia que existe entre la tentación y lo que es la prueba. Entre el hecho de cuando se habla de tentación y cuando se habla de prueba. Pero quiero solo aclarar diciendo que cuando nos vemos sometidos a tentación, jamás Dios está involucrado en eso. Dios no tienta a nadie, dice la Biblia en la carta que el apóstol Santiago menciona. Dice que Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal, sino que nosotros por nuestras propias concupiscencias somos seducidos y atraídos. A ver, habiendo esto concebido el pecado, y el pecado así a la vez dar a luz la muerte. Ahora bien, Dios sí nos prueba, ¿verdad? Porque también Santiago dice en el capítulo 1, verso 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice que el Señor entonces nos dará la corona de vida que Él tiene preparado para los que le aman. Dios sí nos pone a prueba a todos nosotros. Hemos pasado por momentos así difíciles. Nadie aquí está exento a decir que no ha pasado nunca por las pruebas. Porque la prueba es una manera en la cual Dios nos evalúa a nosotros cómo está, ¿verdad?, delante de Él su obra, que es usted y que soy yo, ¿verdad? Cómo
usted puede dar testimonio de la fe que usted aferra o se arraiga en testificar que tiene en Cristo Jesús. La prueba nos promueve al reino de los cielos, a un crecimiento mejor, a escalonar niveles espirituales, ¿verdad? La prueba nos hace a nosotros, digamos, llegar a una plenitud de conocimiento de la voluntad del Señor. Entonces no podemos nosotros nunca renegar cuando estamos siendo sometidos a esa diversidad de pruebas. Todos vamos a ser procesados por ese tipo de situaciones. No sé, algunos de nosotros quizás hemos estado padeciendo algunas cosas a nivel familiar, a nivel personal, pero nunca Dios jamás se ha salido fuera del control, por decirlo así, de que lo haya desamparado, usted se sienta abandonado. Por lo contrario, Dios siempre está allí, ¿verdad? Cuando más estamos padeciendo estas cosas es cuando Dios más está con nosotros. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, y las aflicciones son parte de las pruebas. Amén, hermanos. Dice, pero confía, yo he vencido al mundo. Y también dice, yo no os dejaré huérfano, sino que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Confía, dice el Señor. Entonces la prueba a nosotros nos ayuda a comprender la buena voluntad de Dios, que es santa, que es agradable y que es perfecta. La prueba a nosotros nos ayuda a reconocer nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nuestra dependencia absoluta de Dios. Sabemos que en este camino, hermano, no podemos nosotros jamás pretender avanzar sin la presencia de Dios, sin la aprobación del Señor. Y el cristiano que no vive por esto todavía no ha entendido lo que es el servicio al Señor, lo que es la entrega, lo que es la comunión. ¿Me entiende? Entonces, todos nosotros tenemos que pasar por ese trapiche de la prueba. ¿Sabe que el trapiche era una máquina antigua, rudimentaria, que se usaba para triturar la caña de azúcar? Sí, usted tenía conocimiento de esto, algunos. Era como una máquina de triturar. Entonces, la máquina, por alguna parte de donde está elaborada, echa a un lado el bagazo, pero por otro lado va comenzando a sacar como el néctar, ¿verdad? Toda la sustancia de la caña de azúcar la va acumulando en otro sitio, en otro recipiente. Entonces Dios quiere de nosotros sacarlo mejor, ¿verdad? Darnos brillo. No lo mire como una calamidad cuando se ha sometido a la prueba. Entonces, comenzando, ¿verdad? Contextualizando este hecho, que no hay algo más bonito que se escuche con tanta exquisitez en el cielo, que cuando Dios escucha a uno de sus hijos que en medio de la prueba, en medio del dolor, del sufrimiento, todavía está dispuesto para alabar su glorioso nombre. No hay algo que haga sentir a Dios tan compungido, tan conmovido, que cuando ve a uno de sus hijos, amén, allí quebrantado en el dolor, con un corazón contrito y humillado, usted ha entendido que, amén, la situación de lo que significa alabar a Dios está por encima de cualquier circunstancia propia o extraña de la vida. Amén, hermanos. Entonces, cuando usted llega a esa madurez espiritual, wow, qué maravilloso es que yo pueda lograr aprender a alabar la gloriosa presencia de Dios en medio de cualquier dificultad, de cualquier adversidad. O sea, no estoy impuesto, no estoy elegido, no estoy señalado para haber aprendido a alabar a Dios solo en los momentos cuando las cosas van bien, sino que hemos aprendido que alabar a Dios es tan significativo que realmente todo lo que, como Pablo el apóstol, que es el que vamos a mencionar ahora, ¿verdad? Él tenía como por basura el hecho de que cualquier cosa, él decía, cuando los profetas anunciaban que de aquel de quien es dueño este cinto, así dice el Espíritu Santo de Dios, no le esperan sino padecimientos, dificultades, aflicciones. Digo, no solamente estoy dispuesto a padecer todo esto, sino hasta aún a dar mi vida, que es mi vida en comparación, ¿verdad?, a la obra que hizo Jesús por él y lo que ha hecho por nosotros. Entonces, amén, cuando nosotros entramos a ese conocimiento, ¿verdad?, de lo que estamos aquí por declarar, que alabando a Dios en medio de la prueba, hemos nosotros comprendido el valor de lo que significa el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Porque cuando estamos en medio del dolor, ¿verdad?, que a veces nos quejamos tanto que pensamos que solo a nosotros nos pasan ciertas cosas y que a otros no, y hacemos como tan grande el dolor, ¿verdad?, lo maximizamos y decimos, Señor,
¿por qué siempre soy yo el que tengo que vivir este tipo de experiencias? En algún momento he oído en un altar diciendo, así como, digamos que de pronto hablando, ¿verdad? Digamos, un secreto a voces, allá a Dios reclamándole, le están diciendo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí esto? Si yo soy uno de los que más soy fiel a la obra, soy de los que más estoy aquí puntualmente en la iglesia, soy de los que más te busco, de los que más oro, soy de los que más participo, ¿verdad? Cuando hay otras personas que son tan ajenos a tu obra, son tan desatendidos, Señor, que no le prestan atención a ciertas necesidades que hay en la iglesia. Yo cuando he sido tan fiel a ti, ¿por qué me someten a este tipo de pruebas? Oiga, usted es un bienaventurado, ¿sabe? Si usted no lo había visto de esa manera, siéntase honrado porque Dios sí en realidad te está poniendo sus ojos a ti porque eres una persona digna del reino de los cielos. Eres un héroe. Es que pasar por la prueba es ser promovido a una categoría de héroe. Amén. Porque los héroes de la fe no fueron héroes simplemente porque predicaron el evangelio. Si usted revisa la carta que escribió el autor de Hebreos, eso yo lo consideraría como la galería de los héroes de la fe, de los famosos de la fe. Y comenzamos a describir a uno. Abel, dice la Biblia que, ¿verdad? Por la envidia su hermano Caín lo mató. ¿Y por qué causa lo mató? Porque dice la Biblia que las obras de Caín eran malas y las de su hermano Abel eran justas. Pero la sangre de Abel clama desde la tierra, ¿verdad? Por justicia. Entonces se convirtió en un héroe de la fe. Y así fueron descritos algunos, uno a uno. Por ejemplo, un Abraham que Dios lo somete a una prueba. No lo pone en tentación, sino a prueba, ¿verdad? Y primero que todo le dice, sal de tierra de Ur de los Caldeos. Él lo tenía todo. Era un hombre próspero. No sale de allí por causa de ser pobre. Él venía de una familia, de una clase, ¿verdad? De un rango familiar de gente pudiente en esa área de la Mesopotamia. Su padre, Taré, era un hombre rico, prominente de la tierra, pero en un momento cuando él estaba allí en ese lugar, Dios le habló a él, estando en medio de un ambiente, en un entorno de idolatría, y le dijo, sal de Harán, de la tierra de Ur de los Caldeos, porque yo te voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. O sea, Dios le habló a él y lo puso a prueba. ¿Cómo yo me voy a salir de este lugar, de este ambiente donde lo tengo todo, ¿verdad? Para ir a un lugar desconocido. Atravesó más de 6,000 kilómetros toda esa tierra desde el oriente, ¿verdad? Del nacimiento, la cuna de la civilización hasta la tierra prometida. Y cuando llegó, ¿verdad? Él, cumplió lo que estableció. Está bien, Señor, te voy a creer. Y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Después Dios somete a prueba al mismo Abraham, primero ya siendo un anciano, bendito sea Dios, lo pone a prueba porque ¿cómo era posible? Esto es como para otro tema, pero una mujer como Sara, 90 años y él 100 años, ¿cómo era posible que ellos pudieran lograr procrear un hijo? Pues la promesa se hizo una realidad, porque cuando Dios te promete algo, Dios te lo cumple. Amén. A veces hay cosas, muchas veces, hermano, que nosotros tratamos de resolverlas con la razón, pero hay situaciones que la razón no te las puede explicar. Se necesita tener fe, y la fe te puede lograr explicar lo que la razón no te puede explicar. Entonces Dios le pone a él a prueba diciendo, entrégame a tu hijo, al hijo que le había prometido que se lo daría y que en él serían benditas las naciones y que se multiplicaría y sería como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Ahora Dios le dice, entrégame a tu hijo. Entonces él en obediencia enalbarda el burro, ¿verdad? El asno que lo lleva hacia aquel monte, y cuando él va con el muchacho, de pronto lleva a los dos criados y le dice a los criados, quédense aquí, espérenme aquí, porque nosotros vendremos y regresaremos y adoraremos. Amén. Él habla ya como una manera pluralizada, pero era solo él y el hijo quienes habían de subir a aquel lugar para el sacrificio. Entonces, siendo un hombre de fe, él de alguna manera, esto nos hace entender que creía que Dios, si le pedía el sacrificio del hijo, Dios se lo iba a resucitar. Porque de lo contrario, ¿cómo se explica que él dice, nosotros regresaremos y adoraremos a Jehová Dios?
Cuando suben al monte, entonces el hijo ve que el padre está preparando el altar, ya está listo la leña y el hijo le dice: padre, aquí está el altar, está la leña lista, pero ¿dónde está el cordero del sacrificio? ¿Me entiendes? Entonces él, con todo el dolor de su alma, él estaba agradando más a Dios, que fue el que lo mandó a hacer eso. Pero él de pronto toma al muchacho, lo amarra y el muchacho no dice más nada porque entiende que esto es un acto sobrenatural, algo, una orden divina. Pone al muchacho sobre el altar y allí, cuando de pronto levanta el cuchillo para degollar al muchacho, se oye la voz de Jehová Dios que le dice: detén tu mano, por cuanto no rehusaste a entregar a tu hijo único, por tanto yo te bendeciré. Amén. Y te multiplicaré y te daré todo lo que no me has pedido, porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendito los que te bendigan, maldito los que te maldigan. Hermanos, hombres de fe que están allí, ¿verdad?, registrados en el libro de Hebreos capítulo 11. Pero hablando del tema de Pablo, que dice la escritura que un día, ¿verdad?, habiendo salido de una de esas giras misioneras, Pablo el apóstol era una persona que había sido también llamado en medio de un contraste de vida, que él figuraba creer ser un gran servidor de Dios. Se sintió, digamos, se sintió como muy halagado el hecho de autollamarse como, digamos, un fariseo de fariseos, una persona que cumplía a cabalidad la ley. Pero un día tuvo un encuentro personal con el Señor, ¿me entiendes? Entonces ya él, en el momento cuando él está ya operando, ya no como un Saulo, sino como Pablo, de pronto, entre los viajes que estaba él realizando entre Zapadrocia, dice la Biblia, y Neápolis, y de allí saltaron a la ciudad de Filipos, que es, digamos, una manera, es un análisis que se hace como manera de comparación con la carta que él mismo escribe a los filipenses después que está en una condición de preso. Pero hago esta mención porque lo que escribe allá en la carta es parte de las vivencias que él tuvo allí mientras estuvo en Filipo. Fíjese cómo el diablo muchas veces quiere estorbar el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de sus hijos. Muchos de nosotros acostumbramos a dar testimonios que son cotidianos, ¿verdad?, de la vida doméstica, que me pasó esto, que iba a no sé qué parte del seguro, que no me querían dar lugar, el Señor, y bueno, y ahí Dios puso en gracia esto, me respondió y todo lo demás. Todo para mí suena muy bonito, es una bendición y definitivamente Dios responde. Pero qué lindo es cuando yo escucho a alguien aquí al frente que, no sé, que son pocos, ¿verdad?, que hayan dicho algo como: estaba predicando allá a las afueras y de pronto alguien me abofeteó porque estaba predicando el nombre de Jesucristo, ya porque le dio coraje, era por lo menos un musulmán, no sé, una persona que se ensañó contra mí, me empezó a golpear. Eso es algo tremendo, y ponerse en un plan de escuchar a alguien de esa manera, pero decir aquel que fue golpeado, decir: pero yo no hice nada, yo no reaccioné con violencia como pude haberlo hecho en mi pasado, en la vida que tenía, y le seguía hablando de Jesús, y la persona de pronto se conmovió y